Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a inglés dentro del inicio de la unidad número 5. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Como está el compañero Antonio, bienvenido. Un gusto poder Buenas saludar. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Un gusto saludarles. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta unidad número 5 y vamos a iniciar con la presentación del documento correspondientes a su tarea. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales de la unidad número 5, la Revolución Industrial, correspondientes ya al tema número 1 con los subtemas, la acumulación originaria, la Revolución Industrial, que vamos a enfatizar sobre ese tema, y el desarrollo del capitalismo. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar durante esta hora de clase. Tenemos el tipo de tarea, tenemos el objetivo y a continuación tenemos las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1, para poder desarrollar su tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente actividad? Y se desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, completa el siguiente cuadro comparativo relacionado al capitalismo y al mercantilismo. Aquí tienen un cuadro comparativo en cuanto nosotros vamos a ver el mercantilismo y el capitalismo como dos ejes diferenciadores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos este cuadrito a copiar en nuestra hojita de trabajo y obviamente vamos a buscar completar la información. En relación al origen, ¿dónde se originó el mercantilismo? ¿Dónde se originó el capitalismo? En relación a los principios, igual cuáles son los principios del mercantilismo, cuáles son los principios del capitalismo. Las relaciones con el Estado en relación al mercantilismo y en relación al capitalismo. Y por último, las fuentes de riqueza en relación al mercantilismo y en relación al capitalismo. Ustedes tienen que ir comparando, tienen que ir ubicando toda esa información y ustedes ahí van a razonar cuál es la diferencia. Ustedes, por eso es un cuadro comparativo, porque nosotros vamos a ir comparando entre estas dos determinaciones en función de estas características fundamentales. Eso es todo lo que tienen que hacer en función de este primer cuadro. La siguiente actividad dice menciona cuál fue la principal fuente de desarrollo del capitalismo. La siguiente dice menciona tres aspectos relevantes de la revolución industrial y por último determine en qué consistía la acumulación original. Eso es toda la tarea que ustedes tienen para planificada para el desarrollo de la presente semana, de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado. Para ello, en la parte pues, superior tienen que desarrollar la rotulación y cumplir con todos los requerimientos que se les solicita. Tenemos también a continuación las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma correspondientes a la unidad número 5 con el tema de la acumulación originaria, la revolución industrial, el desarrollo del capitalismo, correspondientes a esta primera semana de la unidad de fecha 24 de junio del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 24 de junio, la fecha límite de entregas del 31 de julio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de agosto del 2024. Entonces tienen un tiempo bastante prudencial para que puedan analizar y desarrollar la presente actividad. Una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente en función de las actividades correspondientes a esta tarea, vamos a iniciar de forma inmediata con el desarrollo del contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ir analizando, vamos a ir desarrollando y vamos a analizar sobre este gran tema que fue el de la revolución industrial. La revolución industrial prácticamente fue el eje fundamental del desarrollo de toda la sociedad, desde el punto de vista científico, tecnológico, prácticamente fue una serie de eventos en los cuales la humanidad creció, desarrolló una serie de inventos que nosotros lo tenemos perfeccionados, pero lo tenemos hasta la actualidad. Se han ido modernizando muchos de ellos.
por ejemplo, la radio, la televisión como medios de comunicación, las diferentes empresas, como las industrias, como han ido ya tecnificando, simplificando las diferentes acciones que tienen dentro de las etapas o las cadenas de producción y otras características más que son fundamentales. Entonces, bastante interesante el desarrollo de las actividades correspondientes en relación a la revolución industrial y los cambios interesantes y puntuales que ha desarrollado en el crecimiento de la sociedad. Vimos que el feudalismo en clases anteriores dio paso al mercantilismo, al que llamamos antesala del capitalismo. En el mercantilismo el objetivo principal era acumular ganancias por el comercio. En cambio, en el capitalismo la producción de bienes va a ser un elemento fundamental. Aquí en este pequeño párrafo ustedes ya tienen algunas de las explicaciones en relación a las preguntas que ustedes tienen en su tarea de entrada. En cuanto a la acumulación originaria, la entrada en Europa de ingentes cantidades de metales preciosos provenientes de América, todos los que se llevaron de aquí, y las ganancias del tráfico de esclavos y el comercio en el sistema mundial, produjeron en los países del norte lo que Marx llamaba la acumulación originaria, es decir, el crecimiento del capital disponible para el desarrollo del capitalismo. Entre este grupo de comerciantes y banqueros regados por Europa occidental surgieron los empresarios que, según Joseph Schumpeter, economista austriaco-estadounidense durante el año 1883-1950, son los individuos que asumen riesgos económicos no personales. Un elemento clave del capitalismo es la iniciación de una actividad con el fin de obtener beneficios en el futuro y después de este es reconocido. Hay la posibilidad de obtener ganancias o sufrir también pérdidas. Por ello, el papel del empresario consiste en asumir justamente ese riesgo. Pero además, la acumulación originaria va a consistir en otro tipo de procesos adicionales. Por ejemplo, la expulsión de campesinos de zonas rurales, que se inició cuando los señores feudales empezaron a vender sus tierras. El proceso se aceleró a lo largo del Renacimiento. En Inglaterra, las tierras compradas fueron cercadas para criar en ellas grandes manadas de ovejas, lo que requería pocos peones, pero daba ganancias bastante sustentables. Sin trabajo ni tierra, el campesinado, ¿qué es lo que tenía que hacer? Se vio forzado justamente a ir a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Y obviamente, o escuchando que en las grandes fábricas, en las grandes ciudades se asentaban grandes fábricas, las cuales necesitaban grandes contingentes de personas para poder laborar. En cuanto a la reforma protestante, además de los cambios sociales, científicos y tecnológicos traídos por el Renacimiento y la Revolución Científica que vimos ya en las unidades anteriores, fue muy importante el cambio producido por la Reforma Protestante, la separación de la Iglesia Católica de centenares de miles de cristianos, sobre todo en el centro y norte de Europa Occidental, que establecieron iglesias particulares sin obediencia al Papa. En este proceso tuvo un papel protagonista el alemán Martin Lutero. Muchos de pronto ustedes habrán ya escuchado durante el año 1483 a 1546. Martín Lutero cuestionó al papado y a la corrupción que existía en Roma por la práctica de vender indulgencias, mientras que, según afirmaba, la salvación depende solo de la gracia de Dios y no de ningún perdón de los hombres. El movimiento se extendió rápidamente, se destacaron otros reformadores como el francés Jean Calvino durante el año 1509-1564, el suizo Ulrico Zwinglio durante el año 1484-1581 y el rey Enrique VIII durante el año 1491 a 1547, quien decidió separar a toda la iglesia de Inglaterra de la obediencia del Papa. Este fenómeno religioso cambió de forma drástica la sociedad y profundizó las prácticas de la frugalidad y el ahorro, junto con la convicción de que el éxito económico era bueno e incluso signo de bendición divina.
Eso, obviamente, en esta etapa en cuanto a la reforma protestante, donde prácticamente se separó la Iglesia Católica de la dirección directa de Roma y del Papa. En cuanto a la revolución industrial es el cambio experimentado de las condiciones de producción debido a la introducción de maquinarias movidas inicialmente a vapor que reemplazaron el trabajo manual. Todo fue bueno. Para los, para los empresarios, obviamente, este proceso de sistematización, dicho de esta manera, era totalmente bueno, pero no obstante, era perjudicial para el trabajador, lo que sucede hasta la actualidad. Ustedes verán que muchas empresas buscan tecnificarse, buscan automatizar procesos y obviamente, ¿qué es lo que sucede con la mano de obra? ¿Qué es lo que sucede con el trabajador? Es despedido, ¿no es cierto? Y ahí genera un problema en cuanto a la sustentación de las familias y viene un desquebrajamiento económico. La revolución industrial es comparable a la revolución agrícola del Neolítico por la profundidad de los cambios sociales, económicos y culturales que ha afrontado la humanidad. De ella surgirán las sociedades de masas, el crecimiento inusitado de las ciudades, la lucha por el proletariado por mejorar sus condiciones laborales, la competencia internacional y muchos otros cambios más que trae todo este proceso. Este proceso histórico ocurrió entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XX. De Inglaterra se extendió a la Europa Occidental y a Estados Unidos. Otros países se incorporaron mucho más tarde a la Revolución Industrial, pues a causa de la división internacional del trabajo impuesta por los países más ricos, quedaron relegados a ser proveedores de materia prima y no a producir bienes industrializados, como fue el caso especialmente de Sudamérica. Sudamérica, durante este proceso de revolución industrial, obviamente hubo una etapa en cuando fue que hemos visto anteriormente, que fue la sustitución de las importaciones, pero obviamente no se desarrolló a un grado bastante significativo. Solo se desarrollaron grandes países como Argentina, como Brasil, y el resto de países quedaron relegados de todo este proceso. En cuanto a la revolución industrial, nosotros vamos a ver una pequeña línea de tiempo en la cual nosotros vamos a ver los inventos más importantes en cuanto a la producción que se ha desarrollado. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, Gran Bretaña vivió una etapa de transformación económica y social que dieron paso a la primera revolución industrial. Este proceso se extendió primero en toda Europa y luego a Estados Unidos y a otros países, especialmente en el Asia. Dentro de los inventos que más podemos evidenciar, tenemos los inventos y descubrimientos trajeron mejoras en la producción agraria, textil y metalúrgica. Aumentó la mano de obra en las fábricas en un determinado momento. Las urbes se sobrepoblaron y la demanda de vestido aumentó, así que procuraron nuevos inventos o desarrollaron nuevos inventos como la máquina de vapor, que modificó la producción textil en reducción de costos, pero también generó esto una alta tasa de desempleos. Otro de los inventos que podemos mencionar es la máquina a vapor. También revolucionó esto el transporte. En el siglo XIX apareció la locomotora y los barcos a vapor. Se inventó el motor de explosión que impulsaría años más tarde la innovación automotriz. Esto es a principios del siglo XX, con el perfeccionamiento de la locomotora a vapor y el surgimiento de vías férreas. Las redes de comunicación y transporte se redujeron, obviamente esto buscaron reducir en tiempo y en distancias y se dinamizó el comercio internacional. Eso fue fundamental dentro de esta incorporación de las máquinas de vapor. Para construir todas estas máquinas, para construir todas sus piezas, que obviamente estaban 100% establecidas a través de eh, especialmente de la producción de todos estos elementos, fue el hierro. Vamos a ver la etapa en cuanto al hierro, al vapor y las maquinarias, como cada uno de ellos tenía una correlación y cualquiera de estas tres etapas obviamente no podía estar desligada o separada. Si fueran las tres etapas fundamentales, obviamente que permitieron que se dé paso a la revolución industrial.
Vamos a ver en función del hierro, el vapor y las máquinas. La mecanización de la industria textil, por ejemplo, el desarrollo del procedimiento del hierro y la introducción de las máquinas de motor a vapor fueron tres pilares de la revolución industrial. Desde el año 1733 se había empezado a mecanizar el telar. El primer paso fue la lanzadera volante, patentada ese año por el inventor británico John Kay, que aumentó considerablemente la velocidad en relación al tejido. La spinning jenny fue una máquina de hilar con 8 bobinas inventada alrededor del año 1764 por el inglés James Hargreaves. Redujo drásticamente la cantidad de trabajo requerido, ya que daba a un solo trabajador la capacidad para producir hilo en 8 carretes a la misma vez. Otro invento británico fue a cargo de Edmund Carwitt, patentando pues el primer telar mecánico en el año de 1786. En los años que siguieron se hicieron constantes mejoras. Cuando estas mecanizaciones se unieron con la fuerza motriz producida por las máquinas de vapor, esto es inventadas por James Watt y construidas en el año de 1774, y que consistía en un motor de combustión interna que transformaba la energía térmica del vapor de agua en energía mecánica. Ocurrió un crecimiento exponencial en relación a la producción textil para cubrir la oferta y la demanda que existía en aquella época. El desarrollo de maquinarias para otras industrias en las primeras décadas del siglo XIX, perdón, facilitó los procesos y el aumento de su producción en otras ramas. Con ello se incrementó la cantidad de productos y se disminuyó el tiempo en el que se fabricaban, lo que dio paso a la producción en serie o la producción en línea que nosotros le conocemos hasta la actualidad. Los avances en la fundición del hierro provocaron el nacimiento de la locomotora y por último el ferrocarril. El motor de vapor utilizado para mover las máquinas transformó por completo el transporte de personas y mercaderías en el sector de la transportación. También a los buques se les puso máquinas de vapor. El crecimiento de la capacidad de producción pudo así combinarse con el crecimiento de la capacidad de transporte. Esto dio como resultado la expansión del comercio, ya no solo dentro de una determinada región, sino a nivel global. En cuanto al desarrollo del capitalismo, que fue prácticamente sustentado por el desarrollo industrial, vamos a ver cuáles fueron las características. Este crecimiento fue posible gracias a la acumulación originaria de capital y la reivindicación o la reinversión de las ganancias de los empresarios privados, con lo cual ampliaban sus instalaciones para generar mayor crecimiento. La industrialización fue así generándose la mano de obra que requerían las industrias estaba disponible en las grandes barriadas, en los barrios de las diferentes ciudades, especialmente de las principales ciudades. A los obreros se les impuso jornadas de trabajo larguísimas, de hasta 14 y 16 horas, con salarios paupérrimos muy bajos. Se empleaba a niños y a mujeres para pagarles aún menos de lo que estaba estipulado. Las condiciones de trabajo y la falta de higiene y el descanso causaron grandes estragos en todos los trabajadores, pues en este sentido, poco a poco surgió las organizaciones obreras para luchar por mejores condiciones laborales. Eh, Empeoró, sus conquistas fueron muy paulatinas y demoraron décadas en hacerse escuchar para que nosotros tengamos en la actualidad un código del trabajo, obviamente que nos permite reconocer todos nuestros derechos como trabajadores que están establecidas en cada una de las leyes en cada uno de los países. Pero existe una OIT, una Organización Internacional del Trabajo, el cual obviamente ha generado una serie de mecanismos en los cuales han generado una legislación a nivel global, a nivel mundial, en las cuales todos los trabajadores a nivel mundial estamos protegidos, estamos cubiertos por esta ley y obviamente que generan deberes y también generan obligaciones. Es fundamental con el desarrollo de estos procesos. Pero vamos a ver un poquito más. Ojalá el tiempo nos permite, el tiempo es el peor enemigo de nosotros, pero vamos a ver un poco más sobre la famosa revolución industrial
cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron las características dentro de estas etapas. Y vamos a iniciar planteándonos esta interrogante: ¿qué fue la revolución industrial? Se conoce como revolución industrial a un proceso histórico en el que los cambios de las formas de producción generaron una transformación profunda de la organización económica y social de las sociedades occidentales. Prácticamente fue la evolución, el cambio y la transformación en cuanto al estatus económico. Se puede diferenciar entre la primera revolución industrial, que se desarrolló en el año de 1760 a 1850, y la segunda revolución industrial, que se desarrolló en los años 1850 a 1914. Para hablar de este proceso, la primera comenzó en el Reino Unido y se extendió por Europa y Estados Unidos. La introducción de la máquina a vapor y otras tecnologías permitió la mecanización de algunos procesos o productos. Esto llevó a la aparición de la fábrica urbana como espacio de trabajo y una nueva organización laboral. Esos fueron parte de las primeras etapas. Durante la primera revolución industrial hubo una migración masiva de campesinos hacia las ciudades, donde encontraban oportunidades de subsistir como trabajadores asalariados en las nuevas fábricas. Como consecuencia de estos cambios, se definió un nuevo tipo de sociedad caracterizado por la oposición entre la burguesía, esto es la clase social dueña de las fábricas, y el capital, y también el proletariado. ¿Quién era el proletariado? La clase social que dependía del trabajo asalariado para su subsistencia. En cuanto a la segunda revolución industrial, se caracterizó por el aumento de la productividad industrial a partir de la industrialización de la cadena de montaje, que es la separación del proceso productivo en diferentes etapas, y nuevas fuentes de energía. En esta segunda etapa, Alemania protagonizó el mayor crecimiento económico y las transformaciones se extendieron a Estados Unidos y también a Japón dentro de estos procesos. Aquí tenemos un pequeño mapa temático en relación a los procesos de revolución industrial que se han venido dando hasta nuestras épocas. En cuanto a las causas de la revolución industrial, aquí vamos a ver algunas causas en función de la revolución industrial. Las transformaciones de la revolución industrial fueron causadas por un conjunto de factores que vamos a ver a continuación. Por un lado, el crecimiento de la productividad agrícola en el siglo XVIII llevó a una serie de modificaciones en la organización rural que, a su vez, dejaron a una gran cantidad de campesinos sin tierras para trabajar. En consecuencia, hubo una migración masiva de trabajadores del campo hacia la ciudad. Y habíamos visto qué es lo que pasó con grandes extinciones, prácticamente la época de los terratenientes. Prácticamente enormes extensiones de tierra pertenecían solamente a una sola persona. Por otro lado, desde finales del siglo XVII, la burguesía venía fortaleciendo su influencia política y logró que se introdujeran cambios legales que favorecieran especialmente a los banqueros y también a los comerciantes. Eso les permitió consolidar su poder económico y acumular grandes cantidades, grandes contingentes de riqueza. En la revolución industrial fue fundamental la inversión de capitales burgueses para la creación de fábricas y la puesta en marcha de nuevas formas de producción. Eso en cuanto a la determinación. Consecuencias de la revolución industrial. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial. En este sentido, entre las principales consecuencias de la revolución industrial, nosotros podemos mencionar, por ejemplo, el cambio radical del modo de vida de las personas, las mejoras de los sistemas de producción y de comercio sentaron las bases de la producción en masa de bienes. Esto generó nuevos hábitos de consumo, pero a su vez deterioró las condiciones de vida y de trabajo del proletariado. Las viviendas de los obreros eran pequeñas y muchas veces albergaban a varias familias. Las jornadas laborales se extendían por más de 12 horas. Los salarios eran sumamente bajos y casi no tenían tiempo de dispersión. Eso quiere decir, no tenían una etapa de ocio, de descanso. Prácticamente estaban subvencionados, estaban totalmente regulados hacia el trabajo. En cuanto a la organización social, con la revolución industrial,
las premisas antiguas que diferenciaban a los grupos sociales se fueron eliminando y las sociedades industriales quedaron divididas básicamente en dos clases, que fueron la primera, la burguesía, que eran los dueños de las fábricas, de los bancos, y el proletariado, que eran los trabajadores. De esa manera se estableció esta segunda característica en cuanto a la organización social. Otra de las características que podemos mencionar son los nuevos medios de transporte. La tecnología a vapor inicialmente y luego el motor de combustión de los automotores como los conocemos hasta la actualidad y obviamente la electricidad permitieron nuevos métodos de transporte que redujeron significativamente los tiempos de espera por la mercancía y mejoraron la movilidad humana también. Y por último, el surgimiento de las ideologías de izquierda, la predominancia de la burguesía como dueña de los medios de producción y su explotación de la mano de obra, los obreros industriales y los campesinos empobrecidos, marcó el surgimiento de los sindicatos, del socialismo, del anarquismo y también del comunismo, prácticamente de todo este proceso. Y dicho de otra manera, prácticamente que el capitalismo, la industrialización mismo fue la que originaron todos estos grupos con ideologías de izquierda. Obviamente por todos los abusos. Imagínense trabajar 12, 16 horas y que el sueldo apenas les alcance para subsistir, era totalmente abusivo. Obviamente era un aspecto en el cual los trabajadores prácticamente estaban enriqueciendo al sector de la burguesía, que obviamente la burguesía eran los dueños de todas las fábricas, los dueños de los bancos, de los sectores financieros y también de los medios de comunicación y de transporte. Entonces, prácticamente eran dueños de todo. En cuanto a los inventos de la revolución industrial, los inventos más formidables que se dieron durante esta revolución industrial, podemos mencionar los siguientes. En relación a algunos de los inventos más importantes que tuvieron lugar durante la revolución industrial, nosotros podemos mencionar que, en primer lugar, tenemos la máquina a vapor, construida por primera vez en el año de 1768 por James Watt. Esta máquina era capaz de convertir el calor de una caldera alimentada por carbón en fuerza de movimiento. Este invento dio origen a los trenes, los barcos a vapor y otros mecanismos de producción mucho más potentes y veloces en aquella etapa. Los trenes, figura emblemática y fundamental de la revolución industrial. El tren cortó los tiempos de traslado de personas y mercaderías, conectó pueblos lejanos y cambió para siempre el concepto de en relación a la distancia. El bombillo eléctrico, ideado a principios del siglo XIX, fue una aplicación práctica de la electricidad que impactó en los hogares europeos. Hasta entonces la iluminación se producía mediante la quema de gas o de combustible y las bombillas eléctricas supuso la posibilidad de alumbrar las noches y extender los periodos útiles de trabajo y de la vida. Entonces, prácticamente la electricidad, así como fue buena, también fue perjudicial para los trabajadores porque les hacían trabajar mucho más. Y por último tenemos otro que es otro invento bastante fundamental, que es la máquina de hilar. Este aparato te permitió aumentar el abastecimiento de hilos, que era fundamental para la producción textil. Hasta entonces, la transformación de las fibras de algodón y lino en hilos se hacía de manera manual a través de una rueca, esto es una vara. La creación de la máquina hiladora permitió hacer hilos más delgados y largos y mejorar los tiempos de hilado. Esto fue fundamental para abastecer a la industria textil que se encontraba en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. En cuanto a la segunda etapa de la revolución industrial, la segunda revolución industrial ocurrió durante los años 1850 a 1914 y supuso el desarrollo de grandes revoluciones e inventos en materia de transporte, tales como motores a combustión, aviones y telecomunicaciones, como el telégrafo, el teléfono, la radio. Su impacto fue aún mayor que el de la primera revolución industrial y cambió para siempre los modelos de trabajo, educación, convivencia ciudadana. Prácticamente fue una evolución un poco más determinante.
Entre sus principales causas se encuentra la introducción de la cadena de montaje de las fábricas. La cadena, en qué consiste la cadena de montaje? No es otra cosa que la cadena de montaje es una forma de producción en la que las tareas se separan y se simplifican, por lo que disminuye la necesidad de trabajadores calificados y gran parte del proceso productivo puede quedar en manos de obreros sin conocimiento específico. Además, la segunda revolución industrial condujo a una llamada primera globalización, pues la economía se internacionalizó y expandió su influencia sobre los territorios no alcanzados por la industrialización anterior. Prácticamente se volvió con características un poco más globales en el desarrollo de todo este proceso de la segunda revolución industrial. Estos son los temas que nosotros hemos visto, que hemos hablado y hemos tratado durante esta hora de clase. Ustedes tienen toda la información pertinente en función de los temas que se han desarrollado, que se han planificado para la presente semana. De esta manera llegamos al final de esta primera etapa de clases correspondientes al inicio de la quinta unidad. Esperemos que todo haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo en la siguiente clase el día de mañana. Señoras y señores, una feliz noche. Gracias, Licen. Igual para Gracias, ustedes. licenciado. Gracias, Licenciado. Licen. Dios le bendiga. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Hasta mañana. Dios le bendiga. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana con todos.